Hola, buen día. En esta ocasión les voy a presentar esta ponencia donde hablamos sobre el metalenguaje como soporte en el conocimiento del lenguaje matemático. Estos son avances que nosotros tenemos de un proyecto de tesis. Estoy trabajando con el doctor Alibey Caques y somos de la Universidad Autónoma de Coahuila de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Ya el congreso pasado del CICATA les comenté sobre lo que íbamos a estar trabajando. En esta ocasión les presento ya los avances que nosotros tenemos. Estamos en la etapa final de nuestro trabajo de tesis. Em, esta palabra se me hizo importante para el trabajo que estamos haciendo nosotros con palabras. Dice, a menudo los niños tienen dificultad para aprender una nueva palabra, no a causa de su pronunciación, sino del concepto al cual se refieren. Cuando el concepto ha madurado, casi siempre hay una palabra disponible. Esto lo rescaté de Tolstoy en sus escritos sobre educación. Nosotros sabemos que los conceptos matemáticos tienen un nombre, el cual nos sirve para nosotros llamarlo y pues identificarlo dentro de un salón de clases. Pero este concepto matemático, ¿de dónde surge? Muchas veces no nos preguntamos eso. Y la mayoría de los conceptos matemáticos pues surgen de la analogía con el vocabulario del matemático que está definiendo algún concepto. Algún ejemplo que nosotros podemos tener, por ejemplo, es el de base. Em, Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en álgebra lineal o en análisis vectorial de una base, pues nos estamos refiriendo a vectores con los cuales uno puede generar todo el espacio, ¿verdad? Ya sea R2, R3, etcétera. Entonces, nosotros intuimos que este concepto matemático, el nombre base, surge del concepto que nosotros tenemos en el español de la base, que es un soporte de algo, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo una analogía con nuestro vocabulario. Otros ejemplos que nosotros podemos tener que comúnmente usamos en el aula de matemáticas, pero que son palabras que surgen del español, como adyacente, ¿verdad? Al lado de estos prefijos como poli, mono, que nosotros sabemos que poli pues refiere a muchos, mono refiere a uno. Entonces, si nuestros alumnos conocieran estos conceptos, pues sería mucho más fácil para ellos adquirirlos. Entonces, conocer el español pues nos ayuda a entender pues las matemáticas. Este trabajo que nosotros estamos realizando se refiere solo a palabras, como las mencioné, ahí tienen algunas. Y nosotros decimos que quien define un concepto o un teorema matemático se está ayudando del lenguaje para crear una representación verbal que permita ese entendimiento de esos conceptos o de esos teoremas o del lenguaje matemático, que es lo que nosotros manejamos. Es ahí donde se está haciendo uso del metalenguaje, que no es más que explicar un lenguaje a través de otro lenguaje. Eh, lo que pretendemos es que se logre el aprendizaje de conceptos a través no solo de las matemáticas, sino en nuestro caso del español, del lenguaje. Eh, Ahí es importante aclarar que pueden existir conceptos que sean puramente matemáticos, que surgieron a través de la matemática misma. Esos nosotros no los vamos a estudiar, nosotros estamos estudiando aquellos que se derivan de nuestro lenguaje, que es el español. ¿A partir de qué surge esta problemática o de qué nos damos cuenta de esta problemática? Pues primero a través de nuestra experiencia como maestros, pues nos hemos dado cuenta que si el alumno conoce el significado en el español de la palabra, pues es más fácil para él adquirir el conocimiento, ¿sí? No solo ello, a través de las investigaciones que existen nos damos cuenta que muchas veces relacionan las matemáticas con el lenguaje. Eh, un punto muy importante que existe es la deficiencia en la comprensión lectora. Si los alumnos no tienen una comprensión lectora, pues es difícil que entiendan problemas planteados con palabras, ¿verdad? Entonces hay bastantes investigaciones que se dedican a eso. También hay investigaciones que se dedican a trabajar con la dificultad que implica el lenguaje matemático y su simbología, que también es importante pues estudiar, porque muchas veces los muchachos al no entender
La simbología, pues entonces no entienden los enunciados, no entienden lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Y también del lenguaje científico que los alumnos deben manejar al trabajar con ciencias. Bueno, no solo los alumnos, sino también nosotros los maestros. Hay un lenguaje científico que se tiene que manejar y hay varios estudios a través de eso. En la bibliografía les muestro algunos de ellos. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Es, ¿el vocabulario de un estudiante le ayuda a adquirir su conocimiento matemático? O sea, a partir de esto que nosotros nos hemos dado cuenta, pues queremos responder si esto es que le ayuda a adquirir su conocimiento matemático, ¿verdad? El vocabulario que ellos tienen. Parte de nuestros objetivos, principalmente, pues determinar si el vocabulario, les vuelvo a repetir, en nuestro caso el español, les sirve al alumno para entender mejor los conceptos o los conocimientos matemáticos que se van adquiriendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a trabajar en álgebra lineal o análisis vectorial. Hicimos una elección de palabras. En esta búsqueda de palabras que se trabajan en álgebra lineal y que tuvieran una definición en el español, pues después es una búsqueda de textos no matemáticos. Estos textos no matemáticos podrían ser de revistas, de libros, de diferentes lugares, cuentos, por ejemplo, en el que nosotros elegíamos ciertas lecturas y los acomodamos en un folleto de lecturas que más adelante les voy a mostrar. En este folleto de lecturas, lo que nosotros les pedimos a los alumnos es subrayar palabras que utilizaran en el aula de matemáticas y que estuvieran plasmadas en esos textos. Em, los muchachos ya les entregamos ese folleto porque nosotros tenemos dos grupos. El grupo A es aquellos a los que se les entrega el folleto, son 10 alumnos a los que ya se les entregó el folleto. Se les pidió que seleccionaran palabras que encontraran en esos textos matemáticos e indicaran pues en dónde los habían utilizado en matemáticas, ¿verdad? Después, que son los pasos que nosotros vamos a seguir, es hacer una evaluación a dos grupos. A este A que ya se le había entregado el folleto previamente y a un grupo B al cual no se le entrega el folleto. Simplemente se le va a hacer una evaluación sobre algunos conceptos para determinar si al grupo A le sirvió haber subrayado estas palabras y haberlas definido, ¿verdad? Porque se les pide definir estas palabras que ellos encontraron. Después queremos hacer una comparación y análisis de estos dos grupos sobre lo que ellos contestan en la evaluación y si es que lo que nosotros creemos que el conocer estas definiciones o estas palabras les ayudan a comprender mejor los conceptos matemáticos. Dentro de nuestro marco teórico, pues definimos lo que es un lenguaje, si el lenguaje, si las matemáticas es un lenguaje y es matemático, ¿verdad? Los metalenguajes y otros usos del metalenguaje. Dentro del lenguaje, pues nosotros sabemos que, bueno, puse aquí la definición de la Real Academia, dice facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Eso es el lenguaje. Nosotros nacemos con la capacidad de comunicarnos, no solo verbalmente, ¿verdad? Lo hacemos verbalmente más adelante, pero nos comunicamos a través de gestos, de sonidos, ¿verdad? Y pues lo que nosotros vamos a trabajar aquí dentro del lenguaje, pues es el lenguaje matemático y el metalenguaje que vamos a utilizar, que será el español. Puse aquí rescaté una palabra de Rives del 2007, donde dice es prácticamente imposible dar cuenta del aprendizaje humano sin la medición y participación del lenguaje. Sí, es sumamente importante dentro de nuestra práctica docente. El lenguaje tiene cuatro componentes que son fonética, morfología, sintaxis y semántica, que son dos de ellos en los que nos vamos a enfocar, que es la sintaxis y la semántica. No, uno de ellos nada más. Más adelante les voy a decir en qué nos vamos a enfocar nada más. Dentro del lenguaje matemático, pues nosotros definimos si es un lenguaje las matemáticas o no es. Entonces, en Quesada, en 1991, dice todo el lenguaje posee tres aspectos claves: el vocabulario, la sintaxis y la semántica. Entonces, nosotros queremos saber si las matemáticas son un lenguaje. Entonces, nos dicen otros autores, dice las matemáticas poseen los tres aspectos mencionados: el vocabulario,
el cual incluye palabras que son exclusivas del lenguaje matemático y otras que se derivan del idioma y sus símbolos. También tiene gráficos, etcétera. Tiene una sintaxis, porque donde se determina la forma en cómo se estructuran enunciados, teoremas, axiomas, etcétera. Y tiene una semántica, que estudia el significado de conceptos, símbolos, gráficos, etcétera. Entonces, las matemáticas las estamos tomando como un lenguaje. Dentro del lenguaje matemático también Serrano dice, si consideramos al lenguaje matemático, su lengua la constituye el sistema de signos compartidos por una comunidad y las reglas de uso de ese sistema. El habla matemática reúne los usos, de ese sistema por un individuo en un contexto en particular. Obviamente, pues nosotros estamos considerando, pues dentro del aula, ¿verdad? Cuando estamos trabajando como maestros dentro del aula, estamos utilizando un lenguaje que es matemático, en nuestro caso. También tenemos el metalenguaje, que a grosso modo se puede decir que es un lenguaje que se usa para hablar de lenguaje. En este caso, nuestro español explica el lenguaje matemático. Dentro del trabajo, nuestra premisa es quien define un concepto en nuestro teorema matemático se ayuda del lenguaje, el español, para crear una representación verbal que permita su entendimiento. Ahí es donde nosotros hacemos uso del metalenguaje. Otros usos del metalenguaje, que hay una relación entre el lenguaje y las matemáticas. Ya les había mencionado sobre el lenguaje científico, ¿verdad? Nosotros tenemos que manejar cierto lenguaje dentro del aula o entre colegas de matemáticas para poder entendernos. Y es un lenguaje pues especializado. Otros usos que se le da, el lenguaje y la simbología matemática, también hay estudios sobre ellos donde se estudia toda esta simbología que se tiene que saber para poder comprender textos matemáticos, problemas o entendernos entre maestros o entre alumnos y maestros. También ya les mencionaba los problemas con palabras que se tiene que tener una comprensión lectora para que los alumnos puedan entender estos problemas con palabras. Y también el lenguaje en evaluaciones. Hay estudios, al final pongo una bibliografía donde se hace una evaluación y luego se hace cambios en el lenguaje de esa evaluación para que sea más entendible para los alumnos. Y si hay una significancia, encuentran una significancia entre una evaluación y otra. Aunque no cambia lo que se está evaluando matemáticamente, se cambia en el lenguaje en español y para los alumnos es más comprensible y hay un mejor desempeño de los alumnos en esas evaluaciones. Seguimos hablando de nuestro trabajo, dentro de qué paradigma y metodología lo estamos nosotros trabajando, pues dentro del paradigma pospositivista y los métodos que nosotros vamos a trabajar son mixtos. O sea, vamos a analizar la parte cualitativa y cuantitativa. En la cuantitativa nosotros vamos a tratar de probar de manera objetiva la relación entre el metalenguaje y el aprendizaje de conceptos matemáticos. Y dentro de la cualitativa, pues vamos a describir y a comprender si ese metalenguaje les ayuda a los alumnos a estos conceptos de álgebra lineal o de análisis vectorial que seleccionamos. El diseño de nuestro trabajo pues es de tipo descriptivo, el estudio de casos múltiples, les digo, vamos a tener en este caso 10 alumnos del grupo A, 10 alumnos del grupo B. Y lo que nosotros queremos es describir y conocer el significado en español de esas palabras que se utilizan en el aula de matemáticas, exclusivamente en álgebra lineal o en análisis vectorial, pues les ayuda a los estudiantes a entender los conceptos matemáticos. Los estudiantes pues obviamente son de nivel universitario. Ahorita les voy a poner por ahí. Las fases que nosotros tenemos pues son la selección de palabras y lecturas, el diseño de folleto de lecturas, que ya se entregó el folleto al grupo A y estamos analizando esos datos que ellos tienen. Vamos a diseñar un instrumento de evaluación para aplicar a ambos grupos y hacer el análisis cualitativo y cuantitativo. Lo que les decía del grupo de estudio, nosotros tenemos estudiantes universitarios exclusivamente que cursen esas materias y se seleccionaron a través de una muestra no probabilística por conveniencia, ¿verdad? Porque necesitamos que sean de álgebra lineal o análisis vectorial por las palabras que nosotros seleccionamos. Dentro de las técnicas e instrumentos, pues nosotros vamos a trabajar con la observación, el análisis de documentos, tanto en la cuantitativa como en la cualitativa.
Aquí les muestro el instrumento que nosotros tenemos de metalenguaje y lenguaje matemático. Ok, les comentaba sobre el instrumento este que aparece aquí, es el folleto que nosotros creamos para entregar a los alumnos, en el cual contenía las lecturas que seleccionamos para que ellos subrayaran conceptos matemáticos que encontraran ahí. Aquí les muestro una lectura. En esta lectura ellos iban a seleccionar algunas palabras que hubieran utilizado en matemáticas y luego las tenían que definir. Les digo, dentro del análisis de datos, pues se va a hacer una triangulación de resultados de los datos en la parte cualitativa y en la cuantitativa, pues gráficos, porcentajes y estadística descriptiva que nos permita comparar los dos grupos que nosotros tenemos. Aquí les muestro algunos de los palabras que seleccionaron los alumnos dentro de los textos que les dimos, como por ejemplo ponen columna y soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal y pues mencionan ahí dónde utilizaron estas palabras. Por ejemplo, acá dice teoría de conjuntos, conjuntos, funciones, cálculo diferencial. Entonces, esto nos lo entregaron ellos después de encontrar palabras en los folletos y las definieron. Nos dimos cuenta que pues señalan más palabras de las que nosotros teníamos seleccionadas, que bueno, esto ayuda a darnos cuenta que se identifican muchas palabras los muchachos que utilizan en el español normal, ¿verdad? En su lenguaje y que utilizaron en el aula de matemáticas. ¿Qué falta por hacer? Pues terminar de analizar los folletos de lectura que tenemos de los alumnos, diseñar la evaluación que se aplicará a los dos grupos, aplicarla y hacer un análisis de los datos. Aquí les muestro la bibliografía que nosotros tenemos mucho más. Cualquier interés que tengan sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo, con gusto, pues aquí aparece mi correo. Les agradezco su atención y hasta luego.